Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Elías González y esta es otra pequeña cápsula, una reseña, comentario a libros que vamos leyendo y que vamos conociendo y que nos encantará pues ir compartiendo también con ustedes en este esfuerzo de ir tejiendo distintas reflexiones, distintos pensamientos. Y en esta ocasión tenemos un libro bastante lindo, me atrevería a decir que es realmente disfrutable, pero más allá de lo disfrutable que pueda ser a nivel de su creatividad, originalidad y modo de redacción, lo cual lo tiene y lo diré a continuación, en realidad también es profundamente pertinente y urgente para la situación actual que atravesamos todas y todos en el planeta, particularmente en una situación ambiental. El libro se titula Así habla la Tierra, del autor Jordi Pillem en la editorial Kairos. Y bueno, hace unas semanas yo les compartía un comentario a otro libro que está profundamente emparentado, me atrevería a decir, que es el de Ecosofía, la sabiduría de la Tierra, de Raymond Panikkar en la editorial Fragmenta. El que hace la introducción y la edición a este libro de Panikkar es justamente Jordi Pillem, el autor del libro que vamos a comentar en este momento. Jordi Pillem bueno, ha sido profesor en filosofía, ¿no? Es doctor en filosofía también y estuvo muy cerca al propio Raymond Panikkar durante algunos años, sobre todo al final de la vida de este. Y justamente Jordi tiene otros textos, otras reflexiones, pero en buena medida relacionadas con este concepto de Panikkar de la ecosofía. Y este libro, pues de cierta manera, es también un ejemplo de esto que les estoy contando, de las aportaciones que ha hecho este autor y que yo les recomiendo mucho que lo conozcan. Este libro en particular me parece fabuloso y como siempre, pues les diré un poquito cómo se estructura. Cabe decir que es de este año, es el de 2022, publicado 2022, así que es muy reciente y no solamente en cuanto a publicación, sino como les digo, en cuanto a temática que aborda, se me hace profundamente urgente conocerlo. Bien, el texto, el libro es muy distinto a un libro común y corriente, por decirlo así, en nivel de su estructuración. Yo diría que, bueno, aunque aquí en la parte del sumario, en una suerte de índice, podríamos decir que se divide en cuatro partes. La primera se llama fuentes, y después viene origen, y después ciclos de vida y luz, finalmente ecos, ¿no? Se divide en cuatro partes, pero podríamos decir que a su vez se divide en dos tipos distintos de discurso, ¿no? Frente a esto. Tanto fuentes como ecos, es decir, la primera y la última parte, Jordi Pillem, el autor, nos ofrece un compilado de citas, de expresiones, de párrafos, de frases correspondientes a la sabiduría universal del planeta. Algunos son de hombres y mujeres de tradiciones de la tradición occidental, filósofos, filósofas, místicas, eh, científicos, pero también aparecen poetas, aparecen grandes maestros espirituales de Oriente, eh, de los pueblos originarios. O sea, realmente es una recuperación muy, diría yo, rica de este tipo de expresiones que tienen que ver con sabiduría de la tierra, ¿no? Acuérdense que ecosofía, nos decía Panikkar, es la sabiduría de la tierra, no solamente entendida sabiduría de quien sabe cosas sobre la tierra, sino que es la propia sabiduría que tiene la tierra, o sea, es la sabiduría de la tierra, ¿no? Que le corresponde a la tierra. Y en ese sentido, las frases que aquí nos recupera Jordi Pillem, pues son frases, por ejemplo, les voy a leer la siguiente de Giordano Bruno, que dice así: en este universo asumo que hay una providencia universal, en virtud de la cual toda cosa vive, crece, se mueve y se mantiene en su perfección. En cuanto al Espíritu Santo como tercera persona divina, no he podido concebirlo como se ha de creer, sino que según el modo pitagórico y conforme al modo que muestra Salomón, lo he entendido como alma del universo.
También aquí, y bueno, podría utilizar otros ejemplos, ¿no? Una que se me hace potente es este de Lao Tzu, que dice, el ser humano es guiado por la tierra es guiada por el cielo es guiado por el Dao es guiado por lo espontáneamente sí mismo. Y todas estas, repito, son frases, citas que están, que aparecen primero en su idioma original. Por ejemplo, el chino, el que les acabo de leer, pues es de Gerardo Bruno y por lo tanto aparece en italiano. Hay otros que aparecen en latín, en alemán, en sánscrito, en griego, en inglés, etcétera. Y entonces viene el texto original, después viene la traducción en el español y después ya viene la cita, ¿no? Digamos, en qué lugar se encuentra esa cita particularmente. A continuación, por ejemplo, una cita del maestro Eckhart, ya al final, donde dice, quien se conoce a sí mismo conoce a todas las criaturas. Entonces, si se dan cuenta, son puras citas que tienen que ver con esta sabiduría de la tierra, con la ecosofía, ¿no? Y nos va inspirando. Sin embargo, a pesar de que esta selección de frases, de expresiones en torno a la sabiduría de la tierra, me parece fenomenal y vale muchísimo la pena revisarlo, incluso rumiarlo. Hay algunas que yo me tardé tiempo también como rumiándolas, las leía, las dejaba reposar un poco, al día siguiente leía otros dos o tres. Yo creo que así es un poquito el ritmo en general del libro y particularmente de esta parte. Ya una vez que se termina la primera parte que les digo que es fuentes, viene lo que ya propiamente es de Jordi Pillem y que se hace profundamente original. El libro, repito, se llama Así habla la tierra y tal cual es como si la tierra nos estuviera hablando, ¿no? La voz narrativa es la de la tierra, no es la de Jordi como autor en primera persona, lanzando una teoría, un tratado, una serie de reflexiones y argumentos de por qué tenemos que cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera, o describiendo la ecosofía en un sentido filosófico, en términos pues, de un discurso más académico. Tampoco es como la primera y la última parte, eh, textos de otros autores y autoras que va recuperando, sino que es la tierra misma hablándonos a todas y a todos y particularmente pues a quien esté leyendo este libro. Y algo que me parece muy lindo es que nos ubica siempre geográficamente. Tiene algunas ilustraciones que creo que son muy importantes y muy lindas, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera que aparece. Y, y entonces nos va haciendo un recorrido de un mismo día, ¿no? Y empieza dice, amanece en el cráter del Ngorogo. Perdón, es que no sé si estoy pronunciando bien. Después se pasa, es en África, después se pasa, amanece en el delta del río Nilo, ¿no? Y así se va después al Danubio y nos va dando como este amanecer en distintos lugares del planeta, platicándonos más o menos qué está pasando en cada lugar, ¿no? Entonces, amanece en el delta del Nilo, cientos de aves, cientos de miles de aves sienten el cambio en el aire y emprenden el vuelo. Me voy mucho más adelante, donde dice, amanece a través de la selva amazónica. Millones de seres vegetales y animales van sintiendo la llegada del nuevo día, cada uno desde su mundo de sensaciones, cada uno a su manera. Centenares de comunidades indígenas que viven en sintonía con los ritmos de la selva celebran también el nuevo amanecer. Sin embargo, también no solamente es como un recorrido, ¿no? de qué sucede cuando amanece en cada uno de los lugares que pone, sino que también nos va comentando, ¿no? Es la misma tierra hablándonos, repito, sobre las propias problemáticas que están sucediendo en esos distintos lugares. Entonces, volviendo a la selva amazónica que acabo de leer, inmediatamente dice, la selva amazónica ha ido menguando en las últimas décadas, pero de su suelo todavía se elevan enormes, más de 300.000 millones de árboles, 3 veces más que el número de neuronas de vuestro cerebro. Recuerden, es la tierra hablándonos. Y los árboles de mis selvas son más complejos y están más profundamente conectados
que las neuronas de vuestro cerebro. Cuando decís que vuestro cerebro es la estructura más compleja del universo, estáis ignorando mis selvas, ¿no? Y nos hablan pues de cómo esta complejidad de cada una de las selvas, y nos habla también pues de todos los desastres, ¿no? Naturales, y nos va también lanzando enseñanzas y críticas respecto a lo que está sucediendo. Escuchen lo siguiente, dice: cada ser es una red de relaciones con multitud de otros seres. La realidad no está hecha de cosas ni de cifras, está hecha de relaciones y de experiencias. Creéis que solo es importante lo que puede explicarse con números, cifras, datos, pero son solo sombras de los seres reales, siempre cualitativos, vivos, relacionales. Desplegáis redes de sombras, pero en ellas no podéis atrapar la luz. Al contrario, vais quedando atrapados en vuestras mismas redes, ¿no? Hablando de la abstracción, hablando de estas cifras, etcétera, etcétera, ¿no? La pérdida de la Tierra. Y así, ¿no? Repito, nos va hablando de distintas zonas. Algo que también me parece muy lindo es como del lado derecho o izquierdo, pues a un costado de donde aparece cada uno de estos amaneceres. Por ejemplo, amanece en el atolón coralino de Maro, mayormente sumergido. Aquí nos pone del lado derecho 170 grados oeste, ¿no? Es decir, donde está ubicado más o menos pues ese lugar, ¿no? Que es donde nos está mencionando que está este amanecer, ¿no? Así como en su momento, vuelvo al ejemplo de amanece en el delta del Nilo, son 31 grados este, ¿no? Entonces creo que es muy completo el libro en ese sentido, es muy elocuente. Es un libro corto, ¿no? Son 135 páginas, muchas de ellas, por ejemplo, la última simplemente tiene unas pocas letras, ¿no? Es una cita muy pequeña y lo demás está en blanco. Se lee de una manera muy ligera, muy accesible y sin embargo, repito, encierra muchísima sabiduría, encierra mucha ecosofía. Y yo, pues, a través de este comentario, más bien quiero invitarles a que conozcan directamente el libro Así habla la tierra de Jordi Pillem, de Editorial Kairos. Es un libro, repito, de este año, bastante reciente, y que nos ofrece una serie de reflexiones en voz de la propia tierra para que podamos conocerla también mejor y retornar a la ecosofía, a una sabiduría mucho más integral, mucho más holística. Y nada, pues eso es todo por ahora. Simplemente una pequeña invitación a que conozcan este libro, a que se animen a leerlo. Y bueno, pues mi nombre es Elías González. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en próximas ediciones del blog Amanecer. Hasta pronto.